aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuando dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola débil tu senda seguir, y así Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Hermosa paz que solo Cristo puede darnos. Muy bien, saludo a nuestra audiencia de Esperanza TV. Para nosotros es un gozo y un privilegio extenderle una bienvenida y el encontrarnos juntos a través de las redes sociales. En estos días donde la pandemia del coronavirus está acabando con nuestra humanidad, muchos se preguntan si esto es una de las plagas de Apocalipsis capítulo 16. Y si no fuese una de esas plagas, entonces, ¿en qué punto de la profecía se encuentra este virus? Todas estas respuestas y mucho más las estudiaremos hoy a la luz de la Biblia con el pastor Sergio Rodríguez, quien es el pastor de la Iglesia Adventista Hispana de Burleson aquí en Texas y quien también es el director del Departamento de Ministerio de Varones de nuestra conferencia de Texas. Sin más nada y para cederle el tiempo, les invito por favor que inclinen sus rostros donde se encuentren para tener una oración. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias por la paz que solamente tú puedes dar. Gracias por Jesús, por su amor y por esa frescura de tranquilidad que solo Él puede transmitir a nuestros corazones. Señor, en este momento en que el mundo está pasando por esta dificultad, te pedimos tu misericordia. Pedimos tu misericordia para aquellos que están sufriendo, para aquellos que están perdiendo a sus seres queridos. Al estudiar tu palabra, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo esté sobre el predicador que tú has escogido, para que podamos tener claridad de lo que está pasando en estos días y saber que debemos estar en reflexión en cuanto a nuestra relación contigo y nuestra preparación. Te pedimos, Señor, que nos ayude a mantener el gozo de la salvación y recordar sobre todas las cosas que nuestro Redentor está cerca. Ayúdanos a alistarnos y a estar conectados con el cielo para aquel gran día cuando Cristo venga a buscarnos una vez más. Gracias, Señor. Bendice a cada oyente. Bendice a sus familiares, sus necesidades y quédate con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Qué lindo que están ustedes en sintonía con nosotros. Un saludo grandote desde la iglesia de King, habla inglesa en Texas.
Este servidor tiene el gran interés de responder con ustedes a estas inquietudes tan grandes que nos han embargado en estos días. Precisamente en este rato no tengo la oportunidad de tener una audiencia aquí presente, sino ustedes una audiencia mucho más grande a quienes queremos traer algún entendimiento y también traer paz sobre esta situación. Será, como miras en la pantalla, el coronavirus y lo que está aconteciendo parte de las profecías de Apocalipsis capítulo 16, donde declara que van a caer las plagas sobre esta tierra, las últimas plagas, las más grandes del tiempo del fin. ¿Será que estas están ya cayendo? Entre esas preguntas de muchos amigos tendremos la oportunidad de ir a través de ella y repasarla e intentar situar dónde posiblemente nos encontramos con esta situación o con esta pandemia, cual tiene nivel mundial. Vamos a las Santas Escrituras para ver algunos detalles que nos competen. Dice las Santas Escrituras en el capítulo número 16 de Apocalipsis, nos dice algo súper interesante cuando declara cuáles son las plagas que han de caer aquí en esta tierra en el tiempo del fin. En el capítulo 16 lee de esta manera: entonces oí desde el templo una voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Quiere decir entonces que todavía tenemos un conocimiento del lugar santísimo y que esos ángeles están tomando de unas copas cerca del trono de Dios, del altar del incienso, las llenan con la ira de Jehová y estas van a caer en el tiempo del fin. Déjame repasar contigo las plagas y su descripción según Apocalipsis 16. De la primera plaga sabemos que en el versículo número 2 en adelante dice que será una úlcera maligna que afecta a quienes aceptaron la marca de la bestia. Una úlcera que caerán sobre aquellos impenitentes que ya tienen la marca de la bestia. Si esta primera plaga está describiendo allí de que aquellos que la van a recibir lamentablemente ya tienen la marca de la bestia, posiblemente coronavirus hay que buscar dónde situarla y quizás no es en Apocalipsis 16. La segunda plaga en pantalla sigue diciendo: y el mar se convierte en sangre y mueren todos los seres del mar. Todos los seres del mar van a morir cuando el segundo ángel vierte entonces la copa con la ira de Dios. Eso no ha acontecido todavía y se encuentra en Apocalipsis capítulo 16, versículo 3 en adelante. Vemos que la tercera plaga que declara Apocalipsis 16 dice: todos los ríos y fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. No solamente los ríos, sino que también aquellas fuentes o los manantiales, las ciénegas de donde ellos salen como afluentes, se convirtió en sangre. La cuarta plaga nos dice de esta manera: el sol va a encenderse y quemará más de lo regular, y esto a los impíos estarán blasfemando el nombre de Dios, estarán cada vez en contra de Dios. Yo quisiera que tú notaras algo que dice en Apocalipsis 16 varias veces, y es que declara que lamentablemente cada vez que se vierten esas copas y caen las plagas aquí en esta tierra, lamentablemente siempre los impenitentes o los marcados ya con el sello, como la marca de la bestia, están blasfemando el nombre de Dios, no le dan la gloria al Dios Todopoderoso ni Creador. Entonces es una adversión, es algo en contra de la respuesta de ellos. Quiero que ustedes puedan ver entonces la quinta plaga, donde dice: el trono y el gobierno de la bestia es puesto en tinieblas. Eso lo encontramos en el capítulo 16 en A10 en adelante, 10 y 11. Está hablando que hay un trono que ya ha tomado hegemonía, poder, influencia, la bestia, o ese poder político religioso que se quiere imponer con un orden sobre el mundo y que perseguiría eventualmente a los verdaderos cristianos, aquellos que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos. Ahora, algo interesante: ese trono de la bestia es confundido y Dios pone temor sobre ello, y ese es lo que acontece en la quinta plaga.
Ahora, mirad lo que acontece en la sexta plaga. El río Éufrates, que es bastante épico y conocido en las Santas Escrituras, puesto de que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, una vez más se da referencia acá y dice, este se seca y 3 espíritus inmundos en forma de ranas salen de esos ríos que se han secado. Es interesante que no tendríamos tiempo para espaciarnos en dar las definiciones apocalípticas de cada símbolo que estamos mirando, pero algo bien importante que no podemos dejar pasar por alto es lo siguiente. Aquí dice que 3 espíritus en forma de ranas. Saben que las plagas del tiempo del fin van a estar siendo una similitud, y luego lo vamos a leer, una similitud de lo que fueron las plagas del tiempo de Éxodo cuando Dios iba a liberar a su pueblo. Allí habían ranas que hicieron la vida imposible a los egipcios, más en esta ocasión en el Nuevo Testamento, a final de los días, se dice que habrán ranas. Pero estas ranas no van a atormentar la tierra porque ellas están incomodando en las camas, en las sillas, en las mesas, en los pasillos. No, está hablando de una incomodidad que tiene que ver con un error que se va a disipar por todo el mundo. ¿Qué tipo de error? Esas 3 ranas, la interpretación claramente las identifica como 3 entidades que van a estar luchando contra la verdad y que tienen unas lenguas de manera salameras o de manera de confusión que van a traer unos mensajes en contra a la voluntad de Dios. Los tales son identificados como el mensaje de la Iglesia Universal que ha estado en contra de las verdades eternas de la Biblia, poniendo la tradición por encima de la voluntad del Señor. Segundo espíritu en forma de rana sería el espiritismo. Y la influencia del espiritismo en el tiempo del fin, haciendo creer que los muertos están conscientes y que estos pueden visitarnos para supuestamente hablar acerca de cómo se desarrollará el tiempo del fin y confundir. Y número 3, quizás la más penosa, más dolorosa, es de que hay iglesias protestantes quienes lamentablemente han dejado la fe que se promulga en la palabra de Dios y éstas se unen a esos 2 poderes anteriores y le llaman el protestantismo apóstata. Con gran dolor decimos esto, amistades, familiares y queridos, quienes lamentablemente han sido engañados por el sofisma de estos 3 sistemas al final del tiempo. Esa es la sexta plaga, como le hemos leído. Ahora mirad cuál es la séptima plaga. De la séptima plaga dice versículo 17 al 21 lo siguiente. Un gran terremoto acontece aquí en la tierra y empiezan a caer tantos granizos con unos pesos tan grandes que destruyen lo que es la tierra y destruyen los moradores de la tierra en gran parte. Esa es la séptima plaga, un gran terremoto. Han habido muchos terremotos, pero como ese final sería demasiado como para que no pase desapercibido porque se va a sentir lamentablemente en el globo terráqueo y empezarán a caer entonces ya lo descrito de esos grandes talentos o peso de granizo que lastima o maltrata la tierra. De hecho, alguien en sus pinturas quiso poner esta imagen. Usted puede verlo de manera de repaso. Se dará cuenta que en forma del reloj nos encontramos que son vertidas entonces las copas, que son la ira de Dios. Y encontramos allí entonces que la primera plaga, vamos a repasarla, la primera plaga es úlceras que le hacen daño a los que son marcados de la bestia. 2, el mar se convierte en sangre y todos los seres creados de la mar lamentablemente mueren. 3, los afluentes de los ríos se convierten en sangre. 4, el sol quema más de lo regular al punto que lastima con quemaduras a los impenitentes. 5, ¿verdad? Tenemos allí entonces que el trono de la bestia es confundido y Dios le inflige dolor. Y entonces la sexta es que se seca el río Éufrates y salen los espíritus a engañar a los impenitentes que han quedado. Y por final entonces el gran terremoto, y eso se llama la séptima plaga. ¿Será coronavirus
esa pandemia que hoy conocemos será parte de esas. Ustedes han escuchado la lectura de las Santas Escrituras y se darán cuenta de que pareciera que no podemos todavía situarlo en el tiempo meramente o final. Ciertamente nosotros conocemos y comprendemos de que estamos en el tiempo del fin y en el fin del tiempo, pero no necesariamente estamos ya con las plagas de Apocalipsis capítulo 16. ¿Qué será entonces esta porción? ¿Qué será lo que está pasando? Mira eso, yo quiero que tú le pongas atención a este párrafo final. No las inscripciones de arriba, sino la parte de abajo. Y voy a leer de esta manera. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Eso lo encontramos como hemos repasado en Apocalipsis capítulo 16. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios así estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga o parecida a lo que los juicios que han de caer terriblemente en extremos aquí en esta tierra. Pero esos juicios que son antes a que se derramen las últimas plagas, entonces caerán sobre el mundo e indudablemente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Así que quiero también tomar esta oportunidad para que tú puedas leer junto conmigo del capítulo número 40 del conflicto de los siglos, esta parte que es bien interesante. Ponle atención a esto. Estas plagas no serán universales, ni siquiera las plagas que son de Apocalipsis capítulo 16. Son por partes y fracciones gigantes de la tierra y de la creación, pero no necesariamente serán universales donde una cae y determina todo. No, hay una secuencia de ellas que van a caer en su orden según la voluntad del Eterno. Lees conmigo este párrafo. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían exterminados y destruidos inmediatamente. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de la gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa, pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Mira qué interesante. En ese párrafo que hemos nosotros leído, te darás cuenta que hay una diferenciación entre los juicios de Apocalipsis capítulo 16 más lo que son, o en contraste, lo que son los juicios que están por caer antes de que caiga Apocalipsis capítulo 16. Hay otros juicios de parte de Dios. ¿Cuáles serían ellos? Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia estaban sazonados con la misericordia de Dios. Mira qué cosa tan hermosa lo que yo te quiero poner a pensar aquí. ¿Cómo es esto? ¿Quiere decir que hay juicios ahora cayendo en estos días? Como también habrán juicios finales cayendo según Apocalipsis capítulo 16. Y me está hablando que a pesar de lo difícil, las dificultades, las estadísticas que nos está dando entonces el mundo entero y aquellas agencias que están monitoreando todo lo que tiene que ver con el coronavirus, me está hablando que por muy difícil y por muy grande que sea, todavía hay misericordia de parte de Dios. Mira qué interesante. A la vez me está dejando saber que entonces coronavirus no es parte de Apocalipsis capítulo 16, no es parte de las últimas plagas que van a caer en esta tierra. ¿Dónde lo vamos a situar? Dentro de un rato lo veremos. Pero también me está comentando lo siguiente, de que esta situación que está aconteciendo hoy por hoy no es
para exterminación completa de la raza humana, porque la sangre de Jesucristo todavía está propiciando para que haya misericordia, mientras que aquellos impenitentes que recibieron la marca de la bestia están lamentablemente, cuando vayan a recibir las plagas finales, estarán blasfemando el nombre de Dios, estarán en contra de la voluntad de Dios, como quiera. A diferencia de esto, estos juicios que están cayendo ahora, porque son juicios, estos juicios estamos esperanzados de que hayan entonces transformaciones y conversiones para el poder del evangelio. Porque no estamos en las plagas finales de Apocalipsis capítulo 16. ¿Dónde estamos? Bueno, hay algo interesante que quiero subrayar. Si estas plagas finales de Apocalipsis 6 van a caer cuando ya se haya hecho la marca de la bestia, entonces algo me deja saber que todavía estamos en un tiempo de gracia y que si son los impenitentes que van a recibir tal castigo, nosotros los creyentes, los que aman al Señor, los que guardan sus mandamientos, los que han hecho el pacto de fe con el Señor, no recibirán todo ese golpe de plagas, pero sí están cayendo unos juicios sobre la tierra. ¿Cuáles serán esos juicios que están cayendo sobre la tierra? ¿Y dónde podríamos situar entonces lo que está aconteciendo con el coronavirus? Ven conmigo a ver lo que dice entonces, lo que dice Mateo capítulo 24. ¿Cómo dice capítulo 24 de Mateo? Leemos en pantalla. Estando los discípulos sentados en el monte de los olivos, se comunicaron o dejaron saber los intereses o inquietudes que tenían y le preguntaron entonces: dinos, Señor, voy a parafrasear, dinos, Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas y también de tu venida? Entonces, cuando ellos les preguntaron, Jesús les respondió en el versículo número 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y lamentablemente ustedes saben que hay mucha gente que se están haciendo pasar por el Cristo, y a muchos engañarán. Estad apercibido de ello. En el versículo número 6 dice, oiréis guerra y rumores de guerra, y mirad que nadie os engañe, que nadie os burle en cuanto a esto, porque es necesario que todo esto acontezca y aún no es el fin. Ponle atención, aún no es el fin. Versículo número 7, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y también terremotos, terremotos en gran manera y en muchos lugares, pero aún, el versículo número 8, aún esto es apenas principio de dolores, es aún principio de dolores. Cuando Cristo está hablando en Mateo 24 acerca de las señales del tiempo del fin, no está diciendo aquí de Apocalipsis capítulo 16 y sus últimas plagas. Está hablando entonces de que cuando dice de pestes, es enfermedades de manera viral que no se encuentra vacuna, posiblemente que es ajena al conocimiento de la ciencia, que son enfermedades que se propagan grandemente. Está dándole como una de las señales ciertamente el tiempo del fin y cercano a su venida. Coronavirus entonces no es de Apocalipsis 16, pero sigue siendo de Mateo capítulo 24. Tengo unas porciones aquí selectas, preciosas, interesantísimas, que quiero compartir contigo. Mira, lee conmigo, dice, la tierra se pone de luto, y en alguna versión del conflicto de los siglos es en la página 575 y 576. Dice, Satanás obra a sí mismo por medio de elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. ¿Te das cuenta? Es la maldad del enemigo intentar llevarse a cuántas personas de esta tierra antes que la luz de Jesucristo les llegue a sus corazones. Sigo leyendo. Dice, ¿tiene estudiado los secretos de los laboratorios? ¿Te suena familiar esto? Laboratorios de naturaleza. Y empieza todo su poder, y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios lo permita.
en cuanto Dios lo permita. Una pregunta, ¿será que Dios está siendo socio de Satanás en los eventos finales o en el castigo que esta tierra tiene que recibir? No, de ninguna manera. El Señor no tiene comunión con la oscuridad, no tiene comunión con la maldad. Lo que pasa es que cuando Dios, dice Isaías, mi pueblo, mi gente, se olvidaron de mis estatutos, de mis preceptos y de mi voluntad, rechazaron todo mi amor de rescate. En ese rechazo, Dios tiene entonces que apartarse. Y cuando Dios se aparta, hay un enemigo que está como león rugiente, buscando a quien devorar, e inmediatamente intenta lastimar, maltratar, dañar, destruir. Dios no es socio de la maldad, sino que nosotros hemos quitado a Dios en nuestras vidas. El problema no es Dios que no quiera tener comunión con nosotros. Somos nosotros que no hemos querido tener comunión con el Señor Dios Todopoderoso. Él se echa hacia atrás y lamentablemente las consecuencias de la maldad nos apremian. Sigo leyendo. Dice, cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos sus rebaños, sus ganados, sus sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracia. Obra de un momento, en una obra tan repentina de un momento, es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. ¿Te das cuenta allí? Aún Job lo está declarando de cómo fue su circunstancia, su situación. Inmediatamente que Dios se echa a un lado con el fin de que la prueba sea una realidad, el enemigo no solamente quería infligir pena o dolor emocional a Job, empezó a destruir todo lo que él pudiera de una vez por todas. Eso es lo que está aconteciendo cuando juicios en el tiempo del fin aparece. Dice en ese mismo capítulo, Satanás producirá enfermedades y desastre al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y a desolación. En estos días oramos fervientemente por los moradores, los habitantes de New York, de Washington, de diferentes partes en el mundo. Pero esas dos ciudades grandotas, especialmente New York, oramos también por todos los gobiernos que están trabajando este asunto, dando directrices a sus habitantes. Pero en estos días Nueva York, la capital del mundo, el lugar más frecuentado, más turistas, con tanta historia, con tanto impacto, está siendo desolada. Está siendo una ciudad populosa a una ciudad con tantas restricciones por lamentablemente el flagelo del coronavirus en estos días. Se está cumpliendo entonces lo que decía el conflicto de los siglos. Satanás producirá enfermedades, desastre al punto que ciudades populosas son reducidas a poco. Lees esto junto conmigo, esta porción. Propaga por el aire emanaciones metíficas. Ponle atención a eso, mefíticas. Ponle atención a esto. Esa declaración la gente no le ponía atención por buen rato. En el conflicto de los siglos, cuando está hablando del tiempo del fin, dice, Satanás propaga por el aire emanaciones mefíticas. ¿Qué son emanaciones mefíticas? Son cosas ambientales o son expresiones de virus que hacen daño en el aire, que se propagan en maldad, que son mortales, que son perjudiciales, fatídicos a persona que los respira. Y dime si en estos días lamentablemente el respirar tiene condiciones, el juntarnos tiene condiciones, el estar cerca tiene condiciones, el darnos las manos tiene condiciones, porque está en el aire. No conocemos cuál es el enemigo, no podemos pelear cara a cara contra él. Nos encontramos que solamente con respirarlo, esto es un tremendo riesgo. Y ay, si no respiramos, porque de ahí emana o depende la vida, ¿cierto? Del respirar, y hasta eso hoy por hoy es un tremendo riesgo. Y miles de seres perecen en las pestilencias. Estas plagas irán repitiéndose más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y animales, como se ha dado por referencia. Lee esto. Todo señala que las calamidades y las leyes que se implementan con ellas están preparando algo que se avecina.
pero quiero darte una respuesta. Y mira lo que yo quiero que tú le pongas atención ahora, es en la parte de arriba de la pantalla, cuando dice, si la palabra de Dios nos ha declarado y no has dicho, y bien nos ha dicho, de que el Apocalipsis 16 responde a unas plagas que van a ser después que sean sellados los impenitentes, más bien marcado con la marca de la bestia, los impenitentes. Yo quiero que le ponga atención a esto en la pantalla. Dice, este juicio o esta situación que está pasando con el coronavirus se ha manifestado aquí en la tierra antes con esta manera. Se ha manifestado antes de la ley dominical porque no hay una ley todavía impuesta y con decreto de muerte que sea dado a los hombres y que se persiga a los hijos o a los santos de Dios. El coronavirus se ha manifestado antes del cierre de la gracia, porque el cierre de la gracia es marcado específicamente cuando se impone la ley dominical. El coronavirus se ha manifestado antes de eso, de lo contrario yo no podría estar predicándote para que tú tengas arrepentimiento y te acerques a Dios. También el coronavirus se ha manifestado antes de sellar a los salvados. Todavía Dios no ha hecho el sellamiento de aquellos que van a participar de la gloria eterna porque le han amado, guardando sus mandamientos y albergando en su corazón la fe de Jesús sobre toda circunstancia. El coronavirus se ha manifestado en estos días antes de persecución alguna. Sí hay persecución en la tierra, pero no hay persecución universal para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios, universalmente hablando. Ha caído o ha llegado coronavirus antes de que los malos reciban la marca de la bestia. La marca de la bestia que se va a imponer será entonces Apocalipsis que caerá lamentablemente sobre ellos. Y como no se ha impuesto la marca, coronavirus no es de Apocalipsis capítulo 16. Y los hombres en Apocalipsis 16 blasfeman contra Dios en todo el intento que Él tiene de mandar sus juicios finales, mientras que yo tengo la tremenda esperanza, pero la tremenda esperanza que tú escuchando esta predicación tenga el deseo de acercarte a Dios, de estudiar la palabra del Eterno y ver cuáles son los designios del Señor, que todavía haya arrepentimiento en tu corazón o el interés de consagrar más tu vida, de orar tan fervientemente al Señor, que sepa que tu porción está en Dios. A diferencia de aquellos que están blasfemando el nombre de Dios, yo estoy esperanzado que esta predicación y este tema esté llegando a ti para traer concientización y acercarte mucho más al Señor. Es cierto, la porción tuya y mi porción estarán seguras en Dios. Recientemente, un amigo muy querido, pastor de esta iglesia, fue a buscar algunos suplidos en el supermercado más cercano. Este se dio la tarea de buscar esos suplidos con el interés de apoyar a su familia o traer algunas porciones que le era necesario. Pero déjame contarte lo siguiente. Cuando él llegó allá se dio cuenta que, como en muchas otras partes del país, estaban vacías aquellas porciones o aquellas entregas por el pasillo. Él se pone a mirar así en el lugar donde solía haber agua en botella, agua potable para beber. Entonces hay una señora que se le acerca y le dice, ¿qué está mirando? ¿Qué buscaba? Y él dice, pues estaba buscando un suplido de agua, algo de agua que llevar a casa. Y la señora le dice, yeah, right. Como quien dice, oh sí, claro. ¿Quién va a encontrar agua en estos días, especialmente cuando la crisis de punto mayor? La gente corrió a buscar todos los suplidos. Y él se queda así, la señora se va caminando. Y de repente él que se queda diciendo, Señor, tú has de suplirme. En su corazón decía así, tú has de suplirme porque necesito agua para casa. Ahí en ese instante, él mira hacia la derecha y allí se abre entonces una puerta. Y cuando se abre la puerta sale alguien de los que hacen los suplidos en ese lugar, en ese almacén o en ese supermercado. Cuando él mira hacia la derecha, ¿cierto? Se encuentra con aquel hombre se le acerca un poquito más, lo mira en la cara y le hace esta pregunta y le dice, Señor, ¿qué busca? Y él dice, pues agua. El Señor mira a la derecha y mira a la izquierda como el que va a hacer un negocio de manera ilegal o algo que no está permitido. Mira para todos lados, asegura que nadie más esté. Y en ese instante entonces él dice, sígueme.
Él no lo conoce, él no sabe quién es y de repente le sigue. Cuando le está siguiendo, aquel hombre viene, le muestra dónde hay agua o bloques de agua o paquetes de agua o cajas de agua y le dice, usted puede suplirse de esto. Y como si fuera poco, hay algo nuevo en estos días. Si usted toma 2 cajas de esta marca, usted puede tomar 2 cajas de otra marca diferente o cajas de otra marca diferente, y terminó supliéndole con 6 cajas para él poder ir a pagarla porque eran de marcas diferentes. Él se pone a pensar, ¿por qué en ese instante Dios me permitió entrar al supermercado? ¿Por qué en ese instante aquel hombre sale por aquella puerta? ¿Por qué ese hombre sin conocerme viene donde mí y me pregunta en qué me puede ayudar y qué tengo? ¿Por qué ese hombre me dice sígame? ¿Por qué ese hombre en ese instante tenía que decirme vamos que le voy a ayudar? ¿Por qué en ese mismo instante yo tenía que estar allí, ese hombre allí, las circunstancias allí? Bendito sea el nombre de Dios. Él ha prometido que tendrá la porción para los hijos de Dios, aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y entonces, ¿qué es lo que el cielo quiere decirnos a nosotros con lo que está aconteciendo? Yo voy a leer del conflicto de los siglos algunas partes importantes y de esta manera quiero ponerte a pensar. Ponte esto a pensar. Todo señala que las calamidades y las leyes que implementan con ellas están preparando una avenida para que el sistema de tinieblas alcance sus objetivos. Lo que hoy es todo principios de dolores, pronto serán juicios sin mezclas ni misericordias. El instalar la ley dominical y eventualmente un edicto de muerte para castigar a los que guardan el sábado nos recuerda que todo es un ensayo de lo que se está armando para el fin. Es un ensayo de lo que se está armando entonces el tiempo del fin. Quiero leer para contigo lo siguiente. Quiero leer esta porción del conflicto de los siglos. Si estas cosas se están armando como un ensayo, te pongo a pensar en ello. Para mí es un ensayo lo que está aconteciendo. El ensayo de esta manera. Situaciones grandísimas están cayendo sobre la tierra. Los gobernantes de esta tierra tienen que hacer algunos arreglos específicos. Tienen que hacer directrices y poner leyes para que los hombres tengan que cuidarse. ¿Estamos de acuerdo con ello? Eso se llama prudencia, eso se llama dirección. Pero de una manera u otra, ¿qué tal si después que pase esta situación, estas dificultades, aunque pueden venir más grandes todavía porque simplemente es principio de dolores, después de que acontezca esto, podría venir algo más grande? Pero ¿qué tal si alguien dice, o los poderes de esta tierra dicen, hemos probado de que el cielo se ha aclarado, que las aguas se han purificado, que la naturaleza se ha renovado y que las familias volvieron a verse y estar juntas? ¿Qué tal si imponemos un día de que esto se haga semanalmente con una fortaleza, o más bien con el rigor de la policía o de las Fuerzas Armadas, para que el mundo entero empiece ahora a velar por esto semanalmente y todo sea responsable? Esto es un ensayo posiblemente de todo lo que ha de venir, que lo ha dicho las Santas Escrituras y que lo ha dicho también el conflicto de los siglos. Y si esto es un ensayo por todo lo que está pasando, aunque yo no quiero ponerte con temor, ni voy a hablar acerca de ninguna de estas teorías de conflagración o teorías que están armando cosas raras, yo nunca pasaría un video a nadie más de alguna de esas teorías de por qué vino el coronavirus. No. Si yo mismo no lo estudié, yo mismo no fui quien lo produje, yo no tengo el interés de pasarlo a alguien más, siendo de que no es mi producción. Yo tengo mucho cuidado para esas teorías de conflagraciones mundiales y teorías raras. Pero si esto fuera un ensayo de las tinieblas, porque el tiempo entre poco no será más, yo te pregunto a ti, pueblo de Dios, ¿cuál es el ensayo espiritual que estás haciendo? Si este es un tiempo de gracia todavía y está mezclado con la misericordia de Dios, yo te pregunto, ¿en qué estás aprovechándolo? Si coronavirus dentro de una semana se dijera que ya no es problema en el mundo entero, y tú no utilizaste este rato para reflexión, ni tampoco para ir a la palabra de Dios, ni para orar más, ni para purificar más tu vida, ni para consagrarte más,
Ellos ganaron, o todos ganamos, sí, de que el virus ya se fue, pero todos perdimos si nunca le sacamos provecho espiritual al tiempo de gracia que Dios quiere enseñarnos algo. ¿Dónde o cuándo vamos a ensayar espiritualidad? ¿Dónde o cuándo vamos a ensayar santidad? ¿Dónde y cuándo volveremos a las Santas Escrituras, a los cultos de la familia, a la oración fervorosa con Dios? ¿Dónde está la preparación del pueblo de Dios, ya que es todavía tiempo de gracia? Tiempo de gracia para los impenitentes, pero gran tiempo de gracia para los creyentes, para que tomen esto muy en serio. Tengo unos párrafos breves que compartir contigo simplemente aquí, no en la pantalla, sino en el libro de Conflicto de los Siglos, cuando dice, oh, el amor de Dios para con sus hijos durante el tiempo de dificultad es tan bonito y tan poderoso como en el tiempo de bonanza o el tiempo de bien. Para que sea necesario que ellos se preparen, pero necesitan pasar por el horno de fuego, no los impenitentes, sino los creyentes, por el horno de fuego de la prueba de Dios. Deben consumir su mundanalidad al punto que el carácter de Jesucristo sea perfectamente entronizado o puesto en ellos. No para que tú produzcas el carácter de Cristo, no, ni menos perfecto, porque tú no puedes producirlo. Para que tú vivas una vida en santidad con el Señor, que Él quiera compartirte y poner en ti el carácter de Jesucristo de manera hermosa y de manera perfecta. Sigue diciendo de esta manera, oh, el tiempo de gracia se le ha concedido a los creyentes, a fin de que se preparen para lo que ha de venir, porque lo demás será repentino. Leo más, digo más todavía. Dice, oh, los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener la bendición, no lo van a conseguir en el tiempo del fin, porque no habrán hecho una costumbre de confiar en Dios. Estas lecciones nos dice lo siguiente: debemos aprender ahora ¿a qué? A conocer a Dios. A conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Oh, los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Será mejor sacrificar nuestros tiempos de ocio y nuestros propios gustos. ¿Para qué? Para no descuidar nunca la comunión con Dios. Oh, dice, debemos darnos tiempo para orar como nunca lo habíamos hecho, para meditar en el Señor como nunca lo habíamos hecho. ¿Para qué? Para que no dudemos de absorber o no podamos ser absorbidos por los deseos e intereses mundanales. El Señor da este tiempo sazonado con misericordia y con gracia, para que tú puedas vivir, para que tú puedas tener la oportunidad de que la sangre de Cristo todavía está propiciando por nosotros, porque todavía está mezclado con su misericordia. Esa es la promesa del Señor. Así que, hermanos míos, mantente en sintonía con el cielo, con la alegría y sabiendo de que es una oportunidad para regocijo o para encuentro con el Señor. Yo quiero orar por ti, por ti y con los tuyos. Orar de esta manera para que haya una consagración, un reavivamiento como nunca lo ha sido jamás en esta tierra, porque Dios lo ha prometido. Oramos. Vive Jehová, en cuya presencia estamos. Te pido, buen Dios, que este tiempo de circunstancias, situaciones, sea totalmente aprovechado en comunión contigo, en el culto familiar, en el apoyo unos con los otros, en leyendo las Escrituras, en profundizando en tu verdad, y que podamos recibir una paz, cual el mundo no puede dar, una paz como la que Cristo ofrece, y sabed que nuestra redención está cerca. Danos, Señor, esa paz. Ven, Jesús, a nuestra vida. Confírmanos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu. Amén. 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 Amén.
se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita y solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola débil tu senda seguir. Y haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. En sus ondas